Juan. Bueno, entonces estábamos leyendo, ¿no? Estábamos leyendo en su terreno. La experiencia analítica señala, anuncia, diríamos, señala en alguna parte el punto al infinito. Habíamos visto la vez pasada este tema de ese punto al infinito que como tal, como infinito, no tiene número. Y ahí está la aporía propia, digamos, o el poro, mejor dicho, en la aporía a la que te llevó el lenguaje a ese lugar. Entonces, este punto al infinito de todo lo que se organiza en el orden de las combinaciones significantes. ¿Mm? Ahí llegamos a ese punto por las combinaciones significantes. Este punto al infinito es irreductible. Entonces, es irreductible en su apertura, diríamos, en su infinitud, digamos, ¿no? Entonces, por cuanto concierne a un goce que queda como problemático por cuanto instaura el problema del goce de un modo que ya no es externo al sistema del saber. Justamente, cuando dice, digamos, ya no es externo al sistema del saber, significa que, bueno, nos hace complicante el tema, porque de eso algo tenemos que decir, porque forma parte de un saber, forma parte de algo a pensar, forma parte de algo a poder decir y transmitir. Pero es problemático cómo se lo hace. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué esto? Porque hay un goce ahí que está en juego que al sentirlo, diríamos así, desde el cuerpo, al sentirlo desde el cuerpo, complejiza, digamos, la completud supuesta, digamos, complejiza la posibilidad de haber alcanzado un saber que lo diga todo completamente. Porque esa es la idea del saber. O sea, el saber tiene un horizonte que es, bueno, llegar a aquella palabra o aquel significante que diga exactamente, esa sería la pretensión, que diga exactamente lo que haya ocurrido en términos de goce. Pero definitivamente es problemático. Entonces, en torno a este significante del goce, ¿sí? Y ahí ya hay una aporía, digamos así, porque es difícil que haya un significante del goce. Justamente el significante viene a marcar al goce, pero, pero no lo puede decir todo, digamos. Entonces dice, estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dice, en torno a este significante del goce, significante excluido en la medida en que bueno. Gabriela, tenés que silenciarte porque se escucha lo que hablas en tu casa. Gabriela. Bueno, dice, ¿estamos? Bueno, entonces, en torno de este significante del goce, significante excluido en la medida en que es el que promovemos con el término significante fálico, ¿sí? Ahí viene todo un tema. Se ordenan todas las biografías a las que la literatura analítica tiende a reducir lo que concierne a las neurosis. Este significante, el significante fálico, indicado en principio por la letra griega mayúscula phi, en realidad es un significante tan especial. Es un significante, digamos, que para llamarlo hay que llamarlo significante, pero no es un significante común, digamos así. No es el significante, digamos, que necesita de otro para hacer algo con el sujeto. Es un significante que tiene esa característica de estar adentro y afuera. Es decir, estando afuera,
constituye al conjunto que queda adentro, pero estando afuera sigue incidiendo en los significantes que han quedado adentro. O sea, por eso es esta cuestión, es este estar afuera moebiano que tiene el significante fálico. Con esta característica, además, que en realidad tiene poco de significante, por decirlo así, porque tiende a ubicar lo que es la función que ahí está en juego. La función que ahí está en juego, que es la función fálica. Cuando uno ve la fi mayúscula griega, está dando la idea de que ahí está funcionando lo fálico, diríamos así. Está funcionando la significación fálica. Entonces, es un significante que hace ese signo, diríamos así, que hace ese signo de ubicar a la función fálica. Ubicar a la función fálica. En efecto, al cabo de cierto tiempo de acostumbramiento, el analista admitirá las relaciones de tensión infantiles establecidas entre el sujeto y cierto número de términos. El padre, la madre, el nacimiento de un hermano o de una hermanita, y juzga estos términos como primitivos. Cuando solo adquieren sentido y peso debido al lugar que ocupan en la articulación de lo que había dicho antes, estos tres términos, ¿no? Que para está el gran otro, que es el dador de saber, diríamos así, en el sentido del saber, en el sentido de esta cuestión del saber respecto del goce, que sería el otro término, y todo en relación a este objeto, que es el objeto A, que es el que se relaciona desde el agujero con el significante que trata de dar cuenta de él. Esta es por lo menos la articulación que les ofrezco hoy. Dice. Después, ¿por qué dice hoy? Porque él ya está preparando el otro tipo de articulación que tiene que ver con estos tres términos, que él va a encontrar en los nudos, porque ya los está anunciando, ¿no? Es decir, él ya viene anunciando el tema de los nudos. Pues, no basta retroceder respecto de las relaciones actuales, las que vemos con cualquier neurótico que viene a vernos, digamos así, llamadas interpersonales, que nos confió ese que llamamos un adulto debemos decir profundamente adulterado, dice Lacan, dice, y hacer surgir una simple homología, con eso que él está diciendo, con lo que después nos va a decir en relación a lo que él quiere decir en su origen infantil. Es decir, una homología entre lo infantil y lo que él nos está diciendo. Lo más completa posible, una homología completamente posible, con las relaciones primordiales. Debemos situarlas todas respecto de esos tres términos que habíamos dicho, ¿no? El saber, el goce y el amo. Dice, de estos tres términos, cuya presencia, peso, instancia, lo queramos o no, lo sepamos o no, siempre todo abierto en relación a la, a la enunciación, ¿no es cierto? Todo abierto a la cuestión de la enunciación, todo abierto a ese enigma que tiene la enunciación respecto del enunciado, porque es lo que viene en relación tanto al goce como tan azaroso, tan contingente a eso que nos viene, y que tiene que ver también con lo temporal. Es decir, nos viene a eso. Entonces dice, peso, instancia, lo queramos o no, lo sepamos o no, hacemos sentir, ¿no? en el juego psicoanalítico, al análisis, por la manera en que comprendemos la biografía segunda, diríamos así, o más bien primera, ¿no? Llamada infantil. La primera está hecha al cuño de la primera vez, diría, ¿no? La que el sujeto intenta repetir, digamos. Entonces dice, la llamamos a esa infantil original, yo diría entre comillas original,
aunque ella solo suele estar allí para enmascararnos la cuestión. O sea, porque ya como viene discursivamente, ya lo discursivo la ha enmascarado un goce que ahí está en juego. Entonces dice, para enmascarar la cuestión sobre la que tendríamos que interrogarnos verdaderamente, de lo que la determina. Lo que la determina, claro, es, digamos, aquello que tiene de la cuestión fusional, diríamos así, con la madre, aquello que viene por lo fálico, y yo le agregaría aquello que tiene que ver con la muerte. ¿Mm? Es decir, tendríamos que interrogarnos por esto. Su resorte único está siempre, por supuesto, en la manera en que se presentaron los deseos en el padre y en la madre para constituir, yo diría, este triuno. Siempre el sujeto infantil del análisis infantil de los niños, funciona esta figura del triuno. Siempre va a ser un triuno. Viene él con el papá y la mamá, digamos, en su cabeza. Entonces dice, los deseos del padre y la madre, es decir, en que ellos han efectivamente ofrecido al sujeto el saber, el goce y el objeto. Es como se les ha ofrecido desde ese lugar de interjuego del nenito, diríamos así, el bebé con el papá y la mamá. Consiguientemente, esto debe incitarnos no solo a explorar la historia del sujeto, sino el modo de presencia, es decir, cómo se presentaron y si se presentaron, digamos, ¿no? Es decir, con el que le ofreció a cada uno de estos tres, como se le ofreció a cada uno de estos tres términos. Allí reside lo que llamamos impropiamente la elección. Elección está entre comillas, ¿no es cierto? La elección de la neurosis, hasta la elección entre psicosis y neurosis. Acá me parece importante esto, porque aquí se abre una cuestión en donde hay que diferenciar lo que indica la cuestión del nombre del padre en términos singular, el nombre del padre, que tiene que ver con aquello en relación a la identificación primaria, es decir, de que el sujeto como tal recibe esa identificación para discernirse ahí mismo entre lo que puede llegar a ser una neurosis y lo que puede ser una psicosis, digamos. En ese primero. Y otro sería la pluralidad de los nombres del padre, que es ya cuando se da la cuestión del juego, de ese sujeto, de ese bebé, digamos, ya en el juego de la crianza, digamos. Entonces dice, allí reside lo que llamamos impropiamente la elección de la neurosis, hasta la elección entre psicosis y neurosis, como decíamos. En realidad, ¿por qué? Porque no hubo elección. No hubo elección ahí. Porque esta está ya hecha en el nivel de lo que se le presentó al sujeto. Encontró en ese avatar que tiene esa errancia, digamos, ¿no? Como dice Lacan en el 21. Es decir, esa errancia va encontrando aquel que, bueno, con el cual hace ese lugar entre el agujero y el significante. Y que solo es localizable y perceptible en función de los tres términos que acabamos de despejar. La cosa, yo diría además, tiene más alcance, tiene uno histórico, si hace falta plantear qué significa a su vez lo que significa a su vez el psicoanálisis en la historia. Porque ahí, efectivamente, si el psicoanálisis funcionó y si el psicoanálisis hizo acto sobre el sujeto, efectivamente le da elementos para encontrar una mayor posibilidad de elegir algo. Vivimos en una época en la que la relación del saber con el goce, considerados a escala de la comunidad, ahora sí en lo social, no es la misma que, por ejemplo, antaño. ¿Quién admitirá? ¿Se acuerdan la vez pasada habíamos hablado de una cosa, es toda la cultura
mantenida por a través del ejido, diríamos así, del amo antiguo, o sea, de aquel provisto de poder y provisto de discurso, además, en función del clero, digamos, es decir, cómo funcionaba el amo antiguo en ese sentido. Es decir, ¿quién admitirá hoy la posibilidad de acercar nuestra posición a la de los epicúreos, por ejemplo? Bueno, es decir, o a una escuela semejante, de una manera de algún modo inocente, porque realmente acá la palabra inocente está bien, porque era una especie el discurso del amo antiguo es un discurso tan redondito que hace a la cuestión del uno entero, digamos, ¿no? Hacia la cuestión del uno entero del Dios Padre, digamos. Y como tal, todo ahí se cierra, tiene todo un cierre. Es una manera, como dice acá, inocente de ubicar la alianza lenguajera, ¿no? Entonces dice, les era posible cierta retirada con respecto al goce. Claro, como tenía todo tan cerrado, tan cerrado en su discurso completo, podían hablar del goce planteando que estaban diciendo la verdad, digamos. Mientras que nosotros, por la puesta en juego de lo que llamamos el capitalismo, estamos todos incluidos, como diría Discépolo, todos manoseados, dice, en la relación con el goce de una manera que se caracteriza por su pureza, si se puede decir. Estamos directamente frente al goce, no aquello que cerradamente lo explica como lo haría el amo antiguo y como lo haría la religión. Lo que se llama explotación del trabajador consiste precisamente en que por estar excluido del trabajo, el goce, ¿se acuerdan que el amo antiguo le preguntaba al esclavo sobre cómo gozaba él con el trabajo? Y el esclavo gozaba con el trabajo porque se esmeraba en hacer mejor su estatuilla, qué sé yo, si era alfarero, digamos, hacer mejor su olla, digamos. Tenía, con lo que él hacía, estaba gozando con eso. En la medida en que el capitalismo instala que los medios de producción están en el empresario, digamos, en el industrial, digamos, ya la cosa se mecaniza y entonces uno queda directamente enfrentado a ese goce que como tal ya no tiene el discurso que el amo antiguo le daba, digamos. Por decirlo rápidamente, ¿no? Es más complicado. Por estar excluido del trabajo, le da al mismo tiempo, así como mencionamos hace poco, el efecto de punto al infinito. Es decir, uno está en la medida que en realidad no goza con lo que está haciendo, por decirlo así, queda ese goce abierto al infinito, como viene, en una palabra, ausente del contexto antiguo, sin precedente, que adquiere o que hace adquirir, digamos así, adquiere o hace adquirir respecto del gobierno de la sociedad la palabra revolución. Ante eso, ante ese disgusto que te da no sentirte gozante en lo que estás haciendo, diría el trabajador, dirían. Pero el capitalismo, como vemos, cuando viene el capital financiero, ya directamente es el empresario también el que de alguna manera no goza con el capital que tiene porque lo gozan a él financieramente. Entonces es un problema que no tiene solución desde ese punto de vista. Acá tenemos algo que decir, y en primer lugar para recordar la solidaridad estrecha, circular, de este término con el sistema que lo sustenta y que es el sistema capitalista. Marx lo vio perfectamente y en eso coincido absolutamente con Marx, con otras cosas no, pero en eso es así. Efectivamente él dio un paso para ver concretamente cómo era lo real de este sistema. Pero también es posible que tengamos al respecto algo para ofrecer como analistas. Y esto es interesante, porque
como analistas estamos en el brete de vernos qué hacemos nosotros con el lenguaje que tenemos y el goce que tenemos, es decir, pero respecto de aquellos que nos vienen a ver, si podemos hacer algo. Entonces, si podemos de alguna manera aportar a esta aporía que nos plantea el capitalismo. Este es un poco un juego en el cual Lacan está metido, con la idea de encontrar su nuevo significante, etc. He aquí el interés del psicoanálisis, quiero decir, su interés histórico. Pero, claro, dice, y es también lo que puede fallar, como diría, en una época decía el Petiso de Ginsburg, ¿no? Es decir, puede fallar. Uno hace la apuesta, puede fallar. Ahora, si tomamos las cosas en el nivel del viraje, pero ahora, si tomamos las cosas en el nivel del viraje decisivo que constituye biográficamente el momento de eclosión de la neurosis, entonces sí, ya cuando está la neurosis, ahí sí encontramos una cuestión que se ofrece a una elección. Ahí sí, ahí tenemos esa posibilidad. Y lo hace de una manera tanto más apremiante cuanto que ella misma determina ese viraje. Es decir, en la medida que algo así, si uno se va avisando cada vez más de lo neurótico que es, puede estar avisado respecto de esta cuestión. Digamos así. La elección se realiza entre lo que se presentifica, a saber, el punto de la imposibilidad, ese punto apórico, ese punto apórico de la imposibilidad, o el punto al infinito, siempre introducido por la proximidad de la conjunción sexual. Acá Lacan insiste, o comienza con esta cuestión de insistir sobre que todo esto es por no haber relación sexual. Por no haber relación sexual. Yo acá insisto con Lacan una diferencia que él la plantea en el 18, en el sentido de ubicar que la cuestión, digamos así, el avatar neurótico no es, desde mi punto de vista, y él lo plantea porque dice, les dejo a ustedes responder a esto, lo dice así, lo dice así. Es decir, les dejo a ustedes responder a esto en el sentido de si es porque no hay relación sexual o porque estamos en un sistema o en una estructura con iancia, que es el lenguaje, que hace que el lenguaje tenga esa dificultad a nivel de la relación sexual, que no la tienen los animales. Esto me parece importante. Entonces dice, dice, siempre introducido por la proximidad de la conclusión de edad y su cara correlativa, que es la proyección de esta imposibilidad en términos de insuficiencia, ¿no? Yo digo, esta imposibilidad, ¿por qué viene? Por esa ansia que tiene el lenguaje. Es decir, ese agujero que implica lo que Lacan ahí puso el objeto A, que indica ese agujero que él después lo va a decir como que se autoperfora, ese agujero que tanto tira como chupa desde la pulsión, y que es necesario rodearlo para que aparezca en forma significante y pueda pensarse sobre él y pueda realizarse un saber sobre él. Entonces dice, debido al tiempo prematuro en que ella se juega en la infancia, claro, entonces uno dice, claro, en la infancia uno ni siquiera tenía el lenguaje, digamos. Entonces es un término realmente prematuro. Entonces dice, bueno, si uno se formó en ese lugar, es lógico que va a ser insuficiente, diríamos. Pero el problema es no solo la insuficiencia, sino que ahí al hacer el discurso se ubicó la prohibición para tapar a lo imposible.
O sea, lo que se hizo discurso es a través de la prohibición. Entonces, si se hizo discurso a través de la prohibición, es ese bemol el que tenemos que de alguna manera levantar los psicoanalistas en el trabajo también. O sea, tenemos que ver de qué forma eso se trabaja. Entonces, dice, pero ¿por qué este tiempo no sería siempre prematuro respecto de la imposibilidad? O sea, la insuficiencia, la impotencia, diríamos así. La explicación de la impotencia por la prohibición nos da una idea discursiva, argumental de explicar esa cosa de la que todos estamos manoseados, como dice, ¿no? Como decía antes. Pero el problema es justamente, digamos, en que esa explicación a través de la insuficiencia es lo que nos hace, justamente, lo que nos hace la aporía de poder entender un poco más, porque la insuficiencia enmascara a esta imposibilidad y le evita tener que ejercerse, porque el sujeto no está forzosamente a la altura como ser vivo o existente que es y reducido a sus propias fuerzas. Es decir, cuando era chiquito, digamos, estaba resuelto. Bueno, pero ahora ya no. Bueno, entonces, no sé si se entiende esto, es medio, no sé si lo traté de hacer entender un poco más. La coartada que la imposibilidad obtiene de la insuficiencia es la coartada, ¿ven? Es también la inclinación que puede escoger para operar la dirección, como la llamé, la dirección del psicoanálisis, justamente. Entonces dice, después de todo, y es interesante esto que viene ahora, dice, después de todo, humanamente hablando, tampoco es algo que nos evite sentirnos, ¿eh? Tampoco es algo que nos evite sentirnos un poco como santos, ¿no? Como aquellos que ayudan, ¿no? Porque si el que nos viene a ver está padeciendo y nosotros en el juego del análisis de alguna manera vamos generando un alivio, diríamos así, generamos un alivio, eso es así, no hay vuelta, dice, tampoco es algo que nos evite sentirnos ministros de un socorro, dice acá, ¿no? Que sobre tal o cual punto, a propósito, para tal o cual persona, puede ser la oportunidad de una beneficencia, ¿no? De una beneficencia. Acá dice, de todas maneras, no es eso, sin embargo, lo que justifica el psicoanálisis, ¿no? Evidentemente, acá hay una teoría que está en juego y que trata de arrimar el bochín mayor a lo real que ahí está en juego, ¿no es cierto? Hay una teoría. Dice, no es de allí de donde este salió, obviamente, salió del invento freudiano, ¿no? Salió de ahí y salió como algo para ampliar el discurso de un saber. No está allí el sentido y por la sencilla razón de que no está allí lo que el neurótico nos testimonia. Esto yo digo que a mí me parece interesante este último punto, porque me parece que es muy importante poder hacer una diferencia entre aquel que busca análisis como colega o futuro colega que va a ser en función de su nominación, en función de su autorizarse, y aquellos que de alguna manera vienen porque padecen y a ver si los podemos ayudar, como decíamos en el párrafo anterior. Me parece que es importante esta diferencia. Bueno, dice, la coartada de la insuficiencia, bueno, yo puse acá, ¿no? Produce la caída en la frustración neurótica. Si queremos escucharlo, lo que el neurótico nos dice con todos sus síntomas, que constituyen el lugar donde se ubica su discurso, es que solo busca, y acá yo no diría que busca, se encuentra
con el hecho de igualarse a la pregunta que planteas. ¿Mm? En realidad va a ser así. Él trata de saber, por decirlo rápidamente, él trata de saber sobre ese goce que lo aqueja, diríamos. ¿Mm? Pero justamente, si la cosa funciona en términos de acto psicoanalítico, él va a estar advertido o un poco más advertido de lo que le pasa al igualarse en la respuesta que obtiene a la pregunta que traía. ¿Mm? Histérico u obsesivo, haremos ulteriormente el lazo de estas dos vertientes de la neurosis con este objeto A que hemos promovido en la eficacia de la fobia. El neurótico pone en tela de juicio lo que atañe a la verdad del saber y lo hace precisamente en el hecho de que el saber depende del goce. Justamente, acá son las dos palabras que funcionan. Acordémonos, digamos así. El obsesivo, ¿qué pasa? El obsesivo centra su cosa en el saber y la histérica centra su cosa en el goce. ¿Mm? ¿Cómo? El neurótico tiene razón. Es decir, el saber depende del goce. Entonces dice, ¿el neurótico tiene razón cuando vuelve a plantear esta pregunta? Sí, tiene razón. No cabe duda que tiene razón. Sin duda, puesto que sabemos que el saber no solo adquiere su estatuto original a partir de su dependencia respecto del goce, sino que en su desarrollo, al desarrollo significante, digamos, a través de la significancia y la palabra, articula lo que los separa a uno y otro. Solo que no es porque su discurso dependa ciertamente de la verdad del saber, porque ahí hay una cuestión de saber que es totalmente distinto a la verdad. Y como ya articulan de ustedes, por lo que él destaca entonces esta verdad. Que este discurso esté en lo cierto, el discurso analítico, diríamos así, en lo cierto, ¿por qué? Porque trata de ubicar en el lugar de la verdad, en el lugar de la verdad trata de ubicar al saber. Es decir, está movido el discurso psicoanalítico a eso. Pero no lo vuelve, sin embargo, totalmente legible, diríamos. Lo que en algún nivel denuncia la coherencia, el nudo constitutivo por el cual el saber está supeditado a la prohibición del goce, lo que decíamos antes. El discurso está hecho ante la imposibilidad por el discurso, diríamos así, de la prohibición. Entonces es eso lo que hay que ver cómo se lo trabaja. Además, ¿por qué el neurótico no traduciría también él cierto modo de aporía con la neurosis que tiene? ¿No? Como mostré hace poco con un ejemplo matemático, bajo la forma de una posición tomada respecto de los atolladeros que se formulan como la ley del otro cuando se trata de lo sexual. Después de delimitar tanto como pueda las caras con las que se distinguen las posiciones del obsesivo y de la histérica, es interesante cuando dice caras. Es interesante, porque aquí caras no está hablando ya de un punto en el sentido geométrico o matemático de la palabra, sino de caras de un nudo, caras en donde las cuerdas se ven en ese nudo. El calce, lo que sería el calce del nudo, en el calce están las caras en donde las cuerdas se ven. Dice, con las que se distingue la posición del obsesivo y de la histérica. Indicaré que en última instancia las mejores fórmulas que puedo darles al respecto
proceden de lo que se ofrece en el terreno de la naturaleza, claro. Lo mejor sería, dice acá, ir a lo que es natural y ver cuál es la diferencia, porque si no, dice, en lo natural, como solución al atolladero de la ley del otro. Entonces dice, entonces ubiquemos acá el hombre, el varón. En la medida en que debe cumplir la identificación con la función llamada del padre simbólico, ahí está en juego absolutamente. Él es el tipo que está directamente tomado, pero con todo, encadenado a al primer nombre del padre. O sea, a eso que tiene que ver con el padre simbólico, en el sentido de que él lo mira al padre. Tiene que ver con el padre, que es única, que es la única que hay que satisfacer. Y por eso es que es la única que hay que satisfacer en principio. Uno está obligado, porque si no, o no nace, o no existe, digamos, o es psicótico, existiendo, pero es psicótico. Es la primera. Entonces dice, y por eso es mítica, pero claro, mítica dice acá, el mito es de acuerdo a lo ficcional que somos, ¿no? Acá el mito no es una mentira, no tiene que ver con una mentira, es porque lo lenguajero es ficcional, es una ficción que trata de ver cómo se arrima a la verdad, pero es diferente la cuestión. No es que es un mito como tal. La posición del goce viril en la conjunción sexual se presenta como en el plano de lo natural, sería. Es natural, ¿no? Si yo soy varón, qué sé yo, es natural que me crea lo que tengo. Después con la calentura que me da el pene, etc. Es natural que yo me crea eso. A tal punto es natural que me crea eso que, que llego a creer que hay uno que no le pasa la cuestión de la, este, eh, de la castración. A tal punto es eso, estoy pensando en esa cuestión, entonces a tal punto creo, estoy tan metido en esto, no puedo salir de esto, que creo que incluso fantaseo que hay un tipo que no le pasa lo que me pasa a mí con la castración. Estas cosas no las tiene lo que sería la mujer, la mujer. Por esa posición mítica, la posición del goce viril en la conjunción sexual se presenta como en el plano de lo natural. Precisamente es lo que llama ser el amo. Es decir, de ahí sale el S1. El S1 es, como diríamos, viril, yo diría. Es viril. Viril. Dice, lo que estuvo y sigue estando suficientemente al alcance de cualquiera. Pues bien, diré que el obsesivo es el que rechaza justamente tomarse él por un amo. El obsesivo dice, minga que me tomo por un amo, yo no voy a actuar como actúa el amo, que es el que indica en otra época con su látigo, de tener que hacer, tener que hacer. Él justamente no se mete en ese tipo de cuestiones. Por eso que venga con el acto. Él no trata no se ubica como amo que obliga al hacer. Entonces dice, la verdad del saber es lo que le importa, en lo que le importa es la relación de este saber con el goce. Él se juega por querer saber. Pero claro, lo que sabe, lo digo entre comillas, de este saber es que no hay más que lo que le queda, digamos, en la incidencia primera de su prohibición. Esto es el objeto A, que lo lleva finalmente a través del falo a la castración. Ningún goce es pensable para él, más que como un tratado con el otro. Él está jugando siempre con el otro, porque
trata de ubicar, de llegar a que el otro le diga todo su saber, que es todo el saber para el obsesivo. Siempre imaginado como entero, dice acá, fundamental. Ahí el saber está jugado como entero fundamental. Él solo trata con el otro, con el gran otro que lo tiene en su cabeza. Siempre imaginado como entero. El goce solo se autoriza para él a partir de un pago siempre renovado en jueguitos que hace con este otro y entra en deuda con él, etcétera, etcétera, en eso que no se iguala, pero que no se iguala nunca, por no ser lo que él espera, estos pequeños goces del día, diríamos así. Esto hace de las modalidades de la deuda la ceremonia donde solamente encuentra su goce. Ya. Por algo se halla en oposición, ante esto, diremos así, la histérica dice minga, ¿no? Ante esto, digamos, ¿no? Bueno, pero lo dice desde el lugar de ella. Bueno, dice, la oposición en forma histérica de la respuesta a los atoraderos del goce. A la histérica no le interesa el saber. Le interesa lo que tiene la cuestión del goce ese que tiene, ese al cual está hablando, y del cual el goce que ella tiene en la cabeza, ese otro que tiene en la cabeza, y del cual ella quiere todo ese goce y lo quiere todo a él. Entonces, claro. Por eso esta modalidad se da sobre todo en las mujeres. Ella se caracteriza por no tomarse por la mujer. La mujer. Dice, ¿por qué? Porque si se tomara como la mujer, estaría todo arreglado. Es decir, ante ese varón que se la cree, y si ella se la cree como la mujer, o sea, la mujer es aquella que, en términos concretos, haría la paridad con ese gran otro que, desde el punto de vista del mito de Edipo, sería la mujer del padre de la horda. ¿Mm? Esa mujer que no existe. Esa es la mujer que no existe. Lo que existen son las mujeres. Entonces dice, cuando en esta aporía en la que ella está, todo se le ofrece bastante sencillamente a ella, de modo tan natural como para el hombre, para ser la mujer. El hombre buscaría a la mujer, y por qué ella no se ofrece como tal, digamos, sería, ¿no? Entonces se le ofrece, bueno, dice, para desempeñar este papel en la conjunción sexual, donde ella tiene naturalmente una parte considerable, que es obvio, es considerable el lugar que ocupa. Así se dice que lo que la histérica rechaza es el goce sexual, pero el goce sexual cotidiano que ella tiene, porque pretende el goce de ese gran otro y quedarse con todo ese goce ella. Dice, en realidad ella promueve el punto infinito del goce como absoluto. Ella promueve la castración, pero la castración en ese gran otro, en la medida que quiere quedarse con ese goce de ella, ¿no? Dice, promueve el punto infinito del goce como absoluto. Ella promueve la castración en el nivel del nombre del padre simbólico, respecto del cual se plantea como queriendo ser en última instancia su propio. Es porque este goce no puede ser alcanzado por ella, que rechaza cualquier otro. Por eso el deseo insatisfecho. Que respecto de esta relación absoluta que procura plantear, tendría un carácter de disminución, sería. Yo con lo pequeño no me quedo. Lo que por otra parte es verdad, por no ser más que externo, porque ese goce es totalmente externo a lo que le pasa a ella, es indudable. Dice, por quedar solamente en el plano de la suficiencia o de la insuficiencia. Lean y relean a la luz de estos términos las observaciones histéricas y verán que no solo consisten en anécdotas y circuitos biográficos que sin duda
en la transferencia, al repetir, descompone para volverlos más manejables. Claro, era lo que decíamos, en la transferencia se va como suavizando esta apuesta absoluta que hacen tanto el obsesivo como la histérica, ¿no? Sin duda nos dedicamos a calmar lo que se presenta como abertura o hiato, pero lo importante es decir, no es esencial señalar el resorte del que surge, que es la imposibilidad en la que estamos. Este es el verdadero resorte, es lo real del tema. Entonces dice, se trata simplemente de esta frontera abierta entre el saber y el goce que el neurótico vuelve a interrogar, pero que nada de hecho de esto puede suturar. La articulación, y acá viene la otra parte, y así creo que podemos llegar a terminar. La articulación del 1 y el A es lo que está en juego, era lo que había traído con la serie de Fibonacci. No se promovió aquí por azar y no es caduca. ¿Por qué? Porque tenemos en la serie de Fibonacci, ¿se acuerdan que teníamos al 1 como número, diríamos así, teníamos al 1, la serie numérica, pero teníamos que esa serie numérica había que ponerle al ladito del 1 lo que él lleva como A. El 1 no tiene nada que ver con el A, ni el A tiene nada que ver con el 1, pero están acollarados ambos. Siempre hay 1 menos A, siempre va a haber 1 más A, siempre va a haber entre la verdad, como habíamos dicho, A sobre 1 menos A, y siempre va a haber 1 sobre A. Siempre es una cuestión en donde, como habíamos visto, bueno, en la serie de Fibonacci, esta sucesión, como lo señalé, engendra una proporción. ¿Se acuerdan de la serie de Fibonacci, no? Los dos primeros sumados dan el número siguiente y así sucesivamente. Tanto en forma progrediente como en forma regrediente. Entonces, pero siempre ese número va arrastrando la proporción que va generando con el A. Entonces, si se la retoma en el sentido de, entonces dice, lo que hace la histérica se inscribe en este sentido. Se trata de saber de qué él o ella sustrae el A al 1 absoluto del otro. Lo interroga para saber si soltará, ¿ven? El otro, a ver si lo suelta, a ver si, largalo, ¿no? A ver, o no, y el 1 último. Ella se quiere quedar con el 1 último, que sería, en consecuencia, su seguro. Seguro de que la puedes sacar del goce insatisfecho. En este proceso es fácil demostrar, con la ayuda de este modelo, que todo su esfuerzo de cuestionamiento del A desembocará como mucho en que el sujeto se encuentre estrictamente igual a este A y nada más. Era lo que decíamos antes. Se encuentra con eso. Ella hace el análisis, digamos, pero se va a encontrar como le pasaba a Pascal, porque ¿qué era lo que le pasaba a Pascal, por ejemplo? Él decía, él partía de un lugar, no partía de una nada, de un cero absoluto. Él partía de algo cotidiano, que era el infierno que él vivía todos los días, digamos. Entonces, ese infierno que él vivía todos los días, el ser el A cotidiano, de alguna manera le hacía desear a las infinitas vidas y a las infinitas felicidades que le proponía el gran otro, diríamos. ¿Se entiende? Pero está claro que él parte de un lugar que es el propio goce diario, el natural que tiene cualquier ser humano, digamos. Entonces dice, tal es el drama que al transponerse el nivel matemático, donde se enuncia de una manera perfectamente correcta, pero a otro nivel, que se traduce por el irreductible hiato de una castración realizada. Claro, ¿por qué? Porque tanto es cierto, es decir, es como si no se dieran cuenta, por decirlo así, ¿no? Rápidamente, el obsesivo y la histérica
de que en realidad están actuando una castración. Con esa apuesta que hacen, están haciendo en la realidad lo castrados que están. En el plano de los enunciados, que caractericé destacando el Familder, el atolladero donde desemboca la histérica, el atolladero, ¿se acuerdan? Que desemboca la histérica desde si lo tomamos como la mujer, como la Omelda, ¿se acuerdan? Partiendo de la Omelda, se resuelve en efecto por el encuentro de la castración. Pero hay otras salidas, claro, hay otras salidas a las que ella, o por lo menos no de la castración, desde luego, sino a otras salidas que por ahí ella, por su padecer, encontró, digamos, y que son las que le puede dar análisis, ¿no? Pero hay otras salidas en el plano de la enunciación, ¿no? La enunciación es como que es algo enigmático. La enunciación es algo enigmático, es algo arcano, es algo que puede encontrar otra vía que no sea la que ella ha elegido. ¿Quién no sabe, por ilustres ejemplos históricos, que puede lograrse la solución de un equilibrio subjetivo, estar un poco mejor, yo diría, siempre que se pague el justo tributo al edificio de un saber? O sea, buscando un poco de saber. Pero para saber te tenés que jugar de lo que estás implicando. En este caso, sería saber que se recubre con un saber experimentado de la relación sexual. En realidad la histérica, lo que uno encuentra siempre, ¿no? Es decir, lo que más se encuentra, pretendiendo de que no me hagan daño, no me ligo a nadie. Entonces, no, te tenés que ligar a alguien, hacerla, digamos, hacer la experiencia, digamos, y ver cómo podemos trabajarlo. Tal como solo se la percibe por la aprehensión al punto infinito, que es el atolladero y aporía, por cierto, pero también es el punto límite. Todos saben que ocurre, otro tanto con el obsesivo. El obsesivo también hay que desexorcizarlo, como dice Lacan. ¿Por qué? Porque es un tipo jugado con el saber. Está bien, es un saber neurótico, digamos, pero pero el tipo es el que se juega por saber y es el que hace avanzar a la ciencia, digamos, ¿no? Es el que hace avanzar a la ciencia, es el que de alguna manera trata de ubicar aquello que es más exacto de la verdad, digamos. Es aquel que trata de ubicar la cifra de eso. ¿Cómo se cifra la verdad si se pudiera, ¿no? Entonces dice, incluso los más ciegos, es decir, los más cerrados. El ejemplo bueno, ahora después lo va a decir, el ejemplo de Pascal, ¿no? Es decir, dice, los más cerrados a la realidad histórica notaron su contribución a lo que se llama el pensamiento. Son los pensadores, ¿viste? Heidegger, pues, era un obsesivo el tipo, pero tremendo, digamos. Pero bueno, pero llevado por esa obsesión neurótica, diríamos así, logró lo que logró. ¿No? ¿No está allí también saber lo que expresa su límite, que necesita en el más alto grado de ser desexorcizado, como dice acá? En estos términos plantea el problema Freud cuando nos habla de la relación del ritual obsesivo con la religión, claro. Es decir, seguramente no toda religión se agota en estas prácticas, hay algunas que son más abiertas. El budismo, por ejemplo, no se juegan tanto al uno entero, eso es lo que quiero decir. Como nos permite percibir lo angustiante de la apuesta de Pascal, era lo que estábamos planteando. Aún tomando las cosas a nivel de la promesa, aún revelándose partidario del Dios, no como el Dios de los filósofos, sino poniéndolo a Dios como de carne y hueso, digamos, ¿no? Es decir, con palabra, con grito, con violencia. Dice Abraham, Isaac y Jacob, y rechazando al otro hasta el punto de decir que no se sabe si él es, ni aún, no se sabe si él es y lo que es. O sea, llega a dudar y lo lleva, su saber lo lleva a dudar de su misma religión, diríamos, de su misma fe.
Pero Pascal, sin embargo, interroga en la apuesta. Y es en efecto, dada su época, pero estando atrapado en ella, ¿por qué? Porque lo liga fundamentalmente la creencia por lo creyente que era. Bueno, y ahí estamos. Bueno, terminamos. Bueno, terminé. Es hermoso el capítulo. Muy, muy condensado todo. Sí. Bueno, quedan abiertas los que quieren participar. A ver, levanten la mano. Fíjate si alguien levanta la mano. Han silenciado la Kant. Bueno, pero Creo que después esto se va a desarrollar. no. Se va a desarrollar. Recomiendo el continuar, bueno, obviamente Claro, continuar con la se va lectura, aclarando los porque en el próximo capítulos. capítulo, digamos, como la novela, ¿no? El próximo capítulo se desarrolla muchísimo todo esto. Pero bueno, bueno, Osvaldo, sí, no, una pequeña vueltita. O sea, porque vos cuando hablabas de la insuficiencia y de la imposibilidad, porque sí, ahí, o sea, la insuficiencia te referís o Lacan se refiere bueno, la incapacidad del ser humano de nacer en un estado de desvanimiento. O sea, claro, necesitamos otro, y la imposibilidad ya es algo más del lugar de la alianza del sí. lenguaje. Y bueno, ¿Es justamente, separado así? ¿Eh? justamente esa es la cuestión de bueno, de la diferencia que trata acá de plantear Lacan. Sí, Porque la imposibilidad es aquello que, como dice finalmente, es aquello que no se sutura. No hay sí, sutura sobre eso. sí, No hay posibilidad de suturar. Justamente, yo lo digo así, felizmente no hay posibilidad de suturar, porque si se claro, pudiese suturar, no existiríamos. La existencia lenguajera se instala por la ansia que tiene, por ese agujero ardiente, ese vacío ardiente que tiene. Entonces, si vos querés suturar eso, lo matás a ese, por decirlo. Es lo que pretende hacer el objetivo. Claro, lo matás, es decir, porque si vos querés romper eso, digamos, realmente lo matás. Entonces, bueno, pero el problema es que, por un lado, por la prematuración, ¿no? Es decir, ya nosotros ya somos hablados por lo que nos trae papá y mamá, sobre todo mamá, para hablar en este punto con el bebé. O sea, la palabra la trae la madre. La palabra la trae la madre. La palabra la trae la madre. Por supuesto que la trae la madre con el otro, el padre que ella tiene en la cabeza, obviamente, porque ella también es lenguajera. Pero la palabra como tal, el laleo lo hace la madre. El padre no lo hace, no tiene, no, qué sé yo, le podrá reír al larguito, ¿no? Pero bueno, lo digo como me pasó a mí, qué sé yo, lo digo concretamente. Bueno, pero claro, pero es como si hubiera una especie de cuestión ahí. Bueno, ¿y entonces qué? Pero qué palabra lleva la madre? Lleva el discurso de su prohibición. Es decir, claro. El discurso entonces, todo lo que ha podido desgajar ahí en buena o mala medida, más neurótica o menos neuróticamente, por decirlo así, pero bueno, le lleva a eso. Esos son los A que ella tiene y los significantes que le puede dar al chiquito. me voy a meter con Entonces, por algo eso, que capaz porque lo veo como muy clínico esto en los niños, ¿no? Pero bueno, o sea, ese ser tan recién venido al sí, mundo, digamos, ¿no? sí, Eh, en algún momento se produce un salto, pero yo lo que me pregunto es,
es que el bebé reconoce en algún lugar la imposibilidad, o sea, más allá del hambre y todo eso, es eso que lo liga en esa demanda al otro, pero ya no desde la demanda biológica, sino la demanda a la vida, a la unión, al encuentro con ese otro. No sé si pregunto algo muy... Todos lo tenemos de entrada. Mirá, ¿Para qué quiere hablar así? bueno, Así hablamos. bueno, sí, trato de contestar acá. Que no contestar, sino No, lo que quiero decir es que si uno se pone a pensar, me parece que no hay que pensar demasiado para darse cuenta que uno cuando nace está enfrentando a la muerte. Claro. Está enfrentando ya a la muerte, Es una lucha contra la muerte. haciendo piruetas ante ella. Entonces, la muerte es la última palabra que tiene la palabra castración. ¿Se entiende esto? Entonces, evidentemente, el chiquito, ¿qué encuentra? Encuentra con que si se quiere parar y salir corriendo, se da un mamporro, digamos. ¿No? Se cae. Ahí tiene un límite. Ahí Sí. tiene límites. Ahí le aparecen cuestiones que él después va a ir organizando con el discurso, digamos, de la castración, el discurso neurótico. Va a ir organizando esta cuestión. Pero la falta, como tal, la tiene desde que nace y desde que existe. Bueno, ahí es donde, pero en el proyecto, Sí, digamos, está bien ubicado, plantea algo que después va a retomar Lacan, ¿no? Que es de la insuficiencia esa insuficiencia original. Ahí no estamos hablando de imposibilidad, sino la insuficiencia del niño, del bebé, digamos. De ahí mismo van a salir, dice, todos los valores morales. sí. Ah, Que sí. viene a querer decir, en verdad, todo lo que después podríamos decir en el orden del deseo, en el orden De los ideales. de los ideales, La identificación. claro, las identificaciones, digamos, como que todo el fenómeno humano se pone en movimiento a partir de la insuficiencia. Sí. La prematuración. Y la prematuración. La prematuración. Lo notable es cómo lo retoma Lacan con el tema del síntoma. Porque cuando, esto es lo que paso un aviso, voy a trabajar en Lacano. Lo que, digamos, fundamenta, no solamente esto, pero la base de la fundamentación del síntoma, es lo mismo, es como a partir del síntoma, con el síntoma, que forma parte de lo que somos, porque el nudo es sintomático, hay error en el nudo, porque justamente hay está lo imposible de la escritura de la relación sexual marcando todo el terreno del lenguaje. Entonces, el planteo es que eso que él llama el síntoma es que a partir de los síntomas, de lo fallado del síntoma, hay un pasaje en el trabajo de análisis o por la vida misma, ¿no? Yo es exacto, pero digamos de cada uno que sin llegar a ser ningún artista sería, se produce desde esa, de lo fallado o fallido, digamos, de lo que está en el síntoma, se construye algo que es del orden de una potencia. Bueno, ahí indica Freud también el avance cultural, ¿no? A partir de esa insuficiencia, Freud ubica todo el avance cultural, el desarrollo cultural, ¿no? Digamos, el avance de los rodeos que se van dando alrededor de la insuficiencia. Bueno, yo pensaba esto que vos decías, que el obsesivo del pensador, y yo, cuando hablabas de los bebés que recién nacen, pensaba en los bebés prematuros, ¿no? Y algo ahí que puja por vivir,
y cómo la ciencia está al servicio ahí de eso, ¿no? De cómo ese avance científico-cultural a partir de la insuficiencia se va reconstruyendo y está al servicio de mantener la vida. Claro, pero ¿no? también es cierto que no sé si tiene mucho de esta fuerza que es enigmática, ¿Qué es y es efectividad. Claro, a mí me parece maravilloso. Yo cuando escucho historias no sé, de bebitos que nacen de 5 meses de gestación, 6 meses de gestación y están ahí, ¿no? Claro. Bueno, ahora lo que digo es que O los bebitos chiquitos, los bebés, ¿no? Ahora cada vez más, apenas nacen, están como mirando, están ahí. Claro. No, es que depende, claro, del sostén del otro, si no, no hay manera. Lo que pasa es que es cierto que hay el sostén del deseo del otro, pero también esta cuestión propia. Esto es algo que es una cosa enigmática. No, porque es un poco la pregunta en la clínica, ¿no? Cuando a veces hay un paciente que tiene, no sé, tiene varios hijos y tiene uno con una patología específicamente grave, ¿no? Cosa pesada. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Que es un poco, porque la cuestión es, bueno, ¿cómo puede ser que si son, no sé, 4, de los 4, hay 3 que son neuróticos peatonales, digamos, que andan por la vida, y hay uno que está desanudado, es una psicosis, hay algo, ¿no? En el sentido de la patología mental, ¿no? Y esta cuestión, por eso digo, ¿no? De la contingencia, ¿no? De que uno no puede calcular, pero si no el psicoanálisis sería una ciencia. Entonces yo los otros días me hacen una derivación de una persona del exterior, y entonces yo le propongo, bueno, una entrevista con los padres, diciendo, no, porque yo soy una persona que soy maestra jardinera y yo sé mucho de crianza, así que, como diciendo, yo ya todo lo que hay que saber, una obsesiva, ¿ves? Es que hay mujeres obsesivas. no, claro. Así que bueno, en todo caso ya pensaba que ibas a ver al nene, ¿no? Le dije, mira, yo me puedo basar en tu mirada sobre el chico, pero necesitaría ver cómo lo ve el padre, que no es el experto en crianza en todo caso, porque quiero escuchar hablar al ignorante, a ver qué te dice. Digo yo, no, porque el que sabe ya sabe. El tema de la educación. Perdón por la ignorancia. Claro, eso digo, pero es interesante esa cuestión de existir, el goce de existir, ¿no? Claro. Ese goce de existir Tan mentado. aparece tan mentado acá por el compañero. Aparece como algo innato, ¿no es cierto? Digo, uno lo percibe como algo innato, lo cual nos cuesta pensar cómo se arma. Hay una aproximación, me parece, para mi gusto, ¿no? René Leu trabaja el asunto este de la muerte súbita a los bebés. No es que se dedique a eso, pero en un momento le viene bien para ubicar que según lo que él lo ve, la muerte súbita ocurre como un suicidio, digamos, en la absoluta impotencia del bebé con respecto al lenguaje, que se encuentra al nacer con algo tremendamente, digamos, imposible de ubicarse ahí, de existir ahí. No encuentra, pareciera un margen de existencia respecto al aplastamiento brutal del lenguaje que cuando de entrada empieza a ser hablado. Y él piensa que ahí es donde ocurre la muerte súbita. Y ese es el meollo de ¿Eh? sería al revés. No, que no sería bueno, innato en el sentido, digo, No puede pescar en forma real. no puede, claro, no puede agujerear, no puede en forma real.
Lo que dice Marité sería ese niño, ese ser viviente, no puede encontrar un margen de existencia, un agujero en forma de A, digamos, con un otro absoluto del lenguaje. Porque, bueno, Sí. Pero ahí Sí, faltaría, habría una falla, ahí habría una falla en en eso paulatino que le va otorgando la madre, que es un pasaje a que pueda con ese cuerpo Y la dividir castración del otro, ¿no? la erotización, Como digamos, ¿no? le También. falta, ¿no? Este Porque tema ahí de... tiene que haber algo del cuerpo que pueda contener al lenguaje, digo, o que el cuerpo pueda ir como tomando la forma del lenguaje, ¿no? Porque hay algo muy corporal ahí, me parece, ¿no? Para que puedan Claro, por vivir. eso está la cuestión. También hay cuestión, también puede haber un colapso cardíaco no previsto. No, el tema es que a veces ahí claramente aparecen fallas cardíacas que dan lugar a esto. Pero es cierto cuando no hay una explicación, ¿no? es cuando no hay una explicación. Cuando no hay una cuestión, porque en general cuando se ubica en general son muy pequeños, porque es ahí en los primeros tiempos, pocos días. Bueno, yo insisto en una cosa, Marité. No, que yo Sí, insisto, no, que a mí me sí, parece que ahí habría que localizar esta cuestión de lo pulsional, o sea, de eso que es de lo biológico a lo psíquico, que hay algo bien pulsional que ha fallado, digamos, como si tuviese que dar un claro, pasaje a lo simbólico sin soporte corporal, claro. Pero claro. justamente es pulsional porque la pulsión ya es lenguajera. Mm. La pulsión ya es un juego significante de ese impulso que sería, porque Vos siempre decís, uno piensa, bueno, ¿dónde fue a parar la necesidad? Bueno, la necesidad se la tragó el lenguaje a la necesidad, digamos. No se la tragó el lenguaje. El problema es poderlo tragar al lenguaje, un poco tomando lo que vos decías, ¿no? Es poderlo tragar. Porque, por ejemplo, claro, y que te atraviese. Claro, por ejemplo, en ese sentido, yo esto lo digo, ¿no? Lo digo, bueno, lo digo a mi manera, pero en ese sentido, por ejemplo, Lacan, cuando en determinado momento plantea el fastidio que él tiene ante el lenguaje. ¿Leyeron eso? No. Pero realmente el tipo, porque en principio tiene fastidio ante la multitud que lo va a ver, digamos, que no quiere ver Está nada. cansado de ver tanta gente. Pero él plantea en determinado momento que no, pero no, pará. Él plantea en determinado, porque hay un piso, desde mi punto de vista lo digo de esta manera, hay un piso melancólico en la cuando él se siente por momentos, y lo dice así, así lo dice, no tengo acá, pero lo dice, él se siente parasitado por él, que no lo deja, es decir, como que no lo deja dormir, se le mete y no lo deja en paz, digamos. Justamente, él está metido en algo que quiere ver de qué forma, en qué bemol está metido, ¿no? En qué bemol está metido. Pero él lo plantea en el sentido de que no lo deja, no lo deja en paz. 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 La palabra sobrepienso. Sobrepienso. Especialmente en la carretera, ¿no? Como un parásito que se les mete Sí. y no pueden sacárselo de encima, no pueden dejar de sobrepensar. Son las ideaciones obsesivas. Chicos, estamos en la hora. Sí. Exacto, está bueno. Chicos, ya estamos en hora, así que, ¿les parece? Bueno, gracias por todo.